El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar en nuestra serie de respuestas bíblicas. A todos los hermanos, a todo aquel que quiera participar en esta dinámica, puede llamarnos y dejarnos su pregunta para ser respondida aquí en vivo para todos ustedes. Recuerde que para hacer su pregunta puede llamar al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, es el 318 436 0745. La idea es que su respuesta podamos darle, perdón, su pregunta, podamos darle respuesta y esa respuesta nos quede para que todos aprendamos. Vamos entonces a saludar al hermano que tenemos en línea. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Ale. Amén, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor. Bueno, hermano, ¿cuál es su pregunta? La pregunta es la siguiente, hermano Ale. Tengo una duda, tenemos varias, o sea, hay dos puntos de vista. Es en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la manifestación del hombre del anticristo. Y la pregunta en sí es por el verso 7, claro, hay que leer la escritura hasta el verso 12, pero donde tengo la duda es donde dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Cuando viene aquí donde dice hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, que dice aquí hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, yo pienso por lo que he leído un poco que me parece que es en este caso Satanás, porque cuando yo me voy a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿verdad? En el verso 9 dice, cuando habla la escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Porque entonces yo hago alusión a esta cita porque como sabemos que la escritura también dice que el enemigo es el que está día y noche siempre acusándonos delante del Señor. Entonces cuando yo me voy a Apocalipsis veo que o sea, creo, no sé si estoy equivocado, que ella hace alusión es de Satanás, que es el que va a ser lanzado. Entonces cuando él sea lanzado, entonces fuera, entonces va a venir con ira, va a venir con todo esto a hacer guerra en contra de los cristianos, en este caso de la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso esa escritura de 2 Tesalonicenses capítulo 2 hay esa pregunta ahí, porque dice hasta que él a su vez se ha quitado, o sea, que hasta que él a su vez se ha quitado. Ciertamente arriba en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, no vendrá quien, el Señor, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sabemos que es el anticristo. En el verso 5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Entonces el verso 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Pienso así, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, él se va a manifestar. Entonces en el verso 7, como venimos hablando, la escritura viene hablando de él, en el contexto, vemos que el verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, dando a entender que pareciera que fuese el Espíritu Santo, o sea, Dios. Entonces, hasta que él a su vez se ha quitado. ¿Quién va a ser quitado? Dicen, no, que entonces es el Espíritu Santo, o sea, la iglesia, pero como si hablamos del Espíritu Santo, o sea, hablando de Dios, va a ser quitado como el Señor está en donde Él quiera estar, en medio de cualquier cosa, el Señor tiene el poder para guardar a su iglesia. Entonces, como yo hago alusión de Apocalipsis y veo que el que va a ser lanzado fuera va a ser Satanás completamente, ¿para qué? Ahí va a venir con ira y con todas estas cosas. Entonces mi duda es que de quién se trata, de ese
hasta que él a su vez sea quitado. ¿Quién es ese que va a ser quitado? Bueno, listo, mi hermano. Es muy buena su pregunta, pero un poco imprecisa su interpretación. Le recuerdo que Satanás no será quitado, o Satanás todavía no ha sido quitado. Cuando se habla aquí, pues precisamente habla de la manifestación del hombre de pecado, está hablando de la manifestación de el anticristo, está diciendo aquí, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos cosas que aclarar. La primera cosa que hay que aclarar es que la iglesia alcanza a conocer el anticristo. Nosotros alcanzaremos a ver al anticristo, mas no su accionar, mas no su ministerio, digámoslo así. Lo alcanzaremos a conocer, a ver, porque habla de la venida del Señor, nuestra reunión con él, pero Pablo dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros alcanzaremos a conocer a ese gran líder mundial, a ese gran líder que dominará a la bestia, a esa segunda bestia que sale de la tierra, según Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia es el imperio que resurge, que es Roma resurgiendo, y esa primera bestia ya resurgió. La segunda bestia, que es el anticristo, el que nace o el que sale de la tierra, es decir, de Israel, todavía no ha surgido, todavía no se conoce quién es, pero la primera bestia ya está. La primera bestia ya está. La segunda bestia, ustedes si leen Apocalipsis, mirarán que ella, esta segunda bestia, ejerce dominio sobre la primera, es decir, gobierna la primera, es el gobernante, ese es el anticristo. Nosotros estamos a las puertas de que el anticristo se manifieste, ya la primera bestia salió, por lo tanto estamos a puertas de que el anticristo se manifieste y que el Señor se lleve su iglesia. Por lo tanto, cuando el anticristo se manifieste con las señales que tiene que demostrar, por ejemplo, tiene que ser judío, tiene que ser linaje de Abraham, tiene que ser linaje de David, tiene que ser proclamado rey o tiene que ser un rey, un gobernante, entonces conoceremos que ese es el anticristo. Y inmediatamente después de esto, pues el tiempo lo determina el Señor, la iglesia será llevada. En ese contexto es que Pablo está hablando. Recordemos que Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pablo nos dice allá que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios y arrebatará a los suyos, primeramente los que durmieron y luego nosotros los que vivimos. Precisamente es en ese contexto que Pablo dice que hay algo que al presente lo detiene. Pero cuando éste sea quitado, se manifestará ese misterio. Recuerden, nosotros alcanzaremos a ver al anticristo, mas no su accionar, mas no su reinado en el mundo, mas no la iglesia estará con él en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios o en el templo de Dios. Esto se refiere a Israel. Israel construirá su templo y este hombre que tiene que ser judío, tiene que ser descendiente de Abraham, tiene que ser descendiente de Judá, tiene que ser descendiente directo de David y por lo tanto tener sangre real y ser proclamado rey o tener el título de rey de Israel. Entonces él se sentará en el templo de Dios, dice, haciéndose pasar por Dios. En la traducción literal de este texto sería demostrando ser Dios. Él demostrará de ser Dios con señales que hará a Israel. Dice aquí, entonces este es el anticristo. Dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Cuando Él comience a hacer estas cosas, esto que dice que demostrará ser Dios, se sentará en el templo de Dios, la iglesia ya no estará. La iglesia ya no estará. ¿Por qué? Porque ya habremos sido arrebatados, como lo dice Pablo, aquí en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él o en él. Por lo tanto, decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Ojo, el Señor que se llevará a su iglesia, pero mire lo que sigue aquí. En la tierra vendrá el tiempo de la ira. Dice, por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y repentina como los dolores de la mujer que no escaparán. La paz y la seguridad la firmará el anticristo. Entonces, hay algo que al presente lo detiene. Cuando este se ha quitado, él iniciará su misterio, iniciará eso que él dará. Al principio, paz y seguridad. Ustedes han leído el caballo, el hombre del jinete en el caballo blanco, el hombre jinete en el caballo blanco y después en un caballo bermeo. Ese es el anticristo Apocalipsis, ese es su accionar. Viene proclamando paz, viene como un gobernante, viene con autoridad, pero después se vuelve violento, se vuelve, traerá hambre, traerá destrucción sobre la tierra. Entonces dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta y no escaparán. Por acá dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ese tiempo de la ira o el tiempo de la gran tribulación, ese tiempo es para Israel y los pueblos que no creyeron en el Señor. ¿Eso lo dice dónde? Lo dice por acá, segunda de Tesalonicenses, dice, dice aquí, tanto que nosotros, vamos a leer el capítulo 1, verso 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Escuchen lo que dice aquí. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenido por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, escuche, a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor se manifestará y nos llevará, capítulo 4, verso 13. El Señor nos llevará con él. Y a los que queden en la tierra vendrá sobre ellos tribulación. Dice, cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, esto habla juicio, el juicio sobre la tierra, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor arrebate su iglesia, ahora sí viene en acción el misterio de la iniquidad, como dice Pablo aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, mire, la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, el misterio de que quiere que los hombres sean condenados. Ese es el misterio de la iniquidad. Recordemos que el diablo, dice la escritura por acá en Apocalipsis, da su autoridad a la bestia. Él le da su autoridad a la bestia. Eso ya está en acción. El misterio de la iniquidad, recordemos eso, ya está en acción, porque el diablo es el que le da toda su autoridad a la bestia. Y esa bestia rige ya al mundo entero, ya está en acción. Si leemos Apocalipsis, usted lo encuentra, el diablo da autoridad al anticristo, le da ese poder, le da para hacer esas señales, todo eso
todo eso el diablo se lo da a él. Y según lo que dice Daniel, dice que este hombre se hará de las fortalezas con un Dios extraño, Dios que sus padres no conocieron. ¿Listo? Entonces vemos que concuerdan lo que dicen ambos, tanto el profeta Daniel como Juan en su visión. Entonces ya está en acción, pero hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué es? ¿Qué detiene a que este hombre no se manifieste o que no se dé o que no se cumpla esto? Porque esto es determinado de parte de Dios. ¿Qué lo detiene? Lo detiene todavía la iglesia, lo detiene todavía la predicación a los gentiles, lo detiene todavía el accionar de Dios llamando a el mundo a que se arrepienta. Cuando Dios llame su iglesia a su presencia, ahora sí, juntamente con eso vendrá ahora sí el misterio de la iniquidad. Se desarrollará, se dará a conocer, se dará o se cumplirá todo lo que está estipulado en la escritura. Este hombre vendrá con un Dios extraño, Dios que sus padres no conocieron, cuyo advenimiento, dice allá Apocalipsis, es por obra de Satanás. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, lo dice allá literalmente. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, entonces ahora sí vendrá esto sobre el mundo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero la iglesia ya estará reinando con el Señor. Debemos recordar que Apocalipsis, cuando se manifieste el anticristo, que el anticristo se manifiesta en el capítulo 6, dice, y salió otro caballo, dice por aquí, y el capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decían a voz, ven y mira, perdón, dice, y miré un caballo blanco, el verso 2, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo. Pero antes de esto, mire que la iglesia ya ha sido arrebatada. Vamos a mirar, la iglesia ya está con el Señor. Recordemos, capítulo 1, Juan o el Señor le dice, escribe las cosas que son, escribe lo que has visto. Capítulo 1, verso 19, la orden a Juan de parte del Señor dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Juan escribe en el capítulo 1 lo que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, es decir, lo que vendrá a la iglesia, las 7 eras de la iglesia. Y en lo último, lo que hace suceder después de estas, después de la era de la iglesia. La iglesia aparece hasta el capítulo 3, que viene la iglesia de la prosperidad. Usted no lo crea, está profetizado eso. La iglesia que dice, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, tú eres un pobre desventurado, un necio, ¿sí? Le dice así. Esa es la última era de la iglesia apóstata, la iglesia de la prosperidad. Después de esto aparece la adoración celestial, capítulo 4. Y en esa adoración celestial ya vemos a la iglesia. Capítulo 4. ¿Dónde la vemos? Vemos a la iglesia en el capítulo 5. El Señor se lleva a su iglesia y aquí aparece adorando al Señor. ¿Cómo así, Cerrato? ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo. Recuerden que hay 4 seres vivientes y 24 ancianos. Esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos son la iglesia. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes, estoy leyendo Apocalipsis 4:8, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos allí que hay una adoración celestial, pero dirá alguno, no, esos 4 seres vivientes son ángeles o son querubines. No, estás equivocado, no son ni ángeles ni son querubines, son seres humanos. ¿Dónde lo dice? Bueno, no, sí es verdad, no lo dice, literalmente no lo dice, pero
sí nos da a entender que son seres humanos. Muéstremelo, señor Cerrato, con mucho gusto lo muestro. Dice el capítulo 5, verso 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Escuche, nos has redimido. ¿Quién lo dice? Los 4 seres vivientes. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Son seres humanos a los cuales el Señor Jesús redimió. Redimir, adquirió, compró. Recuerde que la Biblia dice que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Efesios en el capítulo, vamos a leer allá, Efesios, y Colosenses también nos lo dice. Colosenses en el capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Verso 2. Y el verso 14 dice que esta iglesia es redimida, dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios redime personas, no redimió ángeles. Dice que Él no redimió los ángeles. Capítulo 1 de Efesios, verso 1, dice, por Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Más aquí dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor redimió su iglesia. Estos seres vivientes es la iglesia, la cual el Señor redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí vemos la iglesia. Juntamente, cuando el Señor se lleve su iglesia y comencemos a adorar al Señor allá en el aire, en las nubes, en el cielo, viene la aparición del anticristo, capítulo 6. Vi como el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Entonces vemos este gran líder mundial, este hombre que engañará a Israel, este hombre que engañará al mundo, apareciendo después de que la iglesia sea arrebatada. Por eso cuando Pablo dice literalmente, hay algo que al presente lo detiene, no se refiere al diablo, no se refiere a Israel, no se refiere a otra cosa, sino a la iglesia. La iglesia será arrebatada, la iglesia será llevada. El Espíritu Santo, el Señor mismo, se llevará a su iglesia. Eso lo dice Juan, el Señor lo dice en Juan en el capítulo 1, el capítulo 14. Leamos por favor. Capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor vendrá, el Señor que es el Espíritu, se llevará a la iglesia. Por eso Pablo dice él, cuando Él se ha quitado, el Señor se lleva. Porque la iglesia es una con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando el Señor se lleve su iglesia, entonces aparecerá aquel inicuo. Ya aparecerá en su plan de iniquidad. No aparecerá como ese gran Salvador. Bueno, vendrá su accionar, hará su acción, apareciendo de esa manera, pero terminará ejecutando a Israel y oprimiendo al mundo entero. Entonces, ¿de quién se trata aquí? Ese el que dice, ya que está nació en el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su tiempo se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién se refiere él? Se refiere a la presencia del Señor en medio de su iglesia. Cuando el Señor se lleve su iglesia, entonces aparecerá ya este inicuo. ¿Cuánto falta? Muy poquito. Falta muy poquito. Vemos que eso es lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 6. El Señor se lleva a su iglesia, la lleva allá, le dice, suban acá, los santos comienzan a orar al Señor y seguidamente vemos el aparecer de aquel inicuo que viene como un gran salvador, viene diciendo que es Dios, engaña a Israel y engaña al mundo entero. Esa es la interpretación, hermano. Amén, amén.
Ahora, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, varón, sí, está bien lo que está explicando. Pero, claro, usted dirá, hermano, entonces usted piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque es que lo que pasa, hermano, vuelvo y le repito, que veo que se está haciendo como una separación de los dos pueblos, o sea, de los judíos y de los no judíos. Ciertamente ya nosotros no podemos ni llamarnos gentiles porque ya hemos sido bautizados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero por hablarlo de una forma como para que de repente se entienda mejor. Ya nosotros, si no somos judíos, la Biblia dice que el Señor dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces nosotros hacemos una separación como que se lleva a la iglesia, pero los judíos se quedan. Yo no creo que esto pueda ser así. ¿Por qué? Porque si la palabra dice que el Señor, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo, entonces van a haber dos venidas, van a haber tres venidas. Entonces Bueno, creo que cuando se va a la iglesia juntamente con los que hayan muerto, porque se agarra la cita bíblica donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces decimos que no, los judíos no le recibieron. Yo no puedo decir que los judíos no le recibieron porque todos los apóstoles, los 3.000, los 5.000 y todas esas personas eran judíos y ahí lo siguieron. Yo digo que en esa interpretación ahí te dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, fueron los de su oficio, los mandatarios del momento, los maestros, los escribas. no, hermano. Es lo que yo entiendo. No, hermano. Entonces, disculpe, Completamente equivocado. Entonces, cuando yo me voy a Apocalipsis en el capítulo 9, donde dice, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Entonces, y le fue dado que no matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento, o sea, y dice, donde le viene y le pregunta que, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa. Sí, exacto. ¿Esos quiénes son? ¿Esos quiénes son? Exactamente, ¿quiénes son? No, por eso dicen que esto es Israel. Si usted no sé, pero eso, o sea, Israel, los judíos se quedan y nosotros nos vamos. ¿Quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación, sí, eso es lo que yo digo, eso debería ser la iglesia. La iglesia, que han lavado su ropa ¿seguro? Y la han emblanquecido. Ya, esa es la iglesia, ¿no? Esa es la iglesia, según usted. Bueno, hermano, mira, todo parte de una mala interpretación que usted hace. Porque usted dice que el Señor de los dos pueblos hizo uno, pero debe acordar cómo se llama el pueblo nuevo que el Señor hizo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese pueblo nuevo que el Señor hizo? ¿Cómo se llama? De los dos pueblos hizo uno. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Aló? Me quedé solo. Hermanito. ¿Aló? Me quedé solo aquí, hermano. Estoy esperando la respuesta. ¿Cómo se llama ese pueblo? Usted dice que nosotros, la iglesia, no hay un pueblo gentil y que de los dos, que no podemos decir que Israel se va a quedar porque usted dice que la Biblia dice, y lo dice acertadamente, de los dos pueblos hizo uno. ¿Cómo se llama ese pueblo el cual el Señor hizo de los dos uno? ¿Cómo se llama? No responde. Hermano. ¿Aló? Vamos a volverlo a llamar. Vamos a volver a llamar al hermano. Pues vamos a llamar. ¿Aló? ¿Aló? Hermanito, la pregunta es sencilla. Usted dice que... ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Escúcheme, por favor. ¿Aló? Ajá. Usted nos dice que ese pueblo de Israel que no podemos separarlo de la iglesia. Bueno, creo que... Aló, hermano, escúcheme, por favor. Escúcheme. Aló. Aló. ¿Aló? Sí, señor. Ahora sí, es que se corta demasiado, bro. Ese internet aquí está terrible. Bueno, usted dice, hermano, que... ¿Aló? ¿Me escucha? Bendito Dios. Sí, hermano, le escucho. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, señor, le escucho.
Le escucho. Ajá, dígame, es que se corta mucho, ¿o no? Bueno, usted dice que ese pueblo, dígame. Israel no podemos separarlo de la iglesia, que porque de los dos pueblos hizo uno. Mi pregunta es, ¿cómo se llama ese nuevo pueblo? ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo de los cuales el Señor hizo uno? ¿Cómo se llama? Varón, perdóname, pero es que se entrecorta demasiado la llamada. Bendito Dios. ¿Cómo se llama el pueblo de los cuales el Señor hizo uno, de Israel y los gentiles? ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Aló? No vamos a poder continuar. Bueno, bueno, el hermano tiene una muy mala interpretación, No, tiene una muy mala interpretación de verdad. Y de verdad que eso es doloroso, escuchar a hermanos como el hermano decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que la iglesia es esa que no va a estar marcada y que los demás hombres, eso es doloroso, de verdad escuchar eso, que porque el Señor de los dos pueblos hizo uno. Es cierto, Pablo dice que el Señor derrumbó la pared intermedia que nos separaba y que de ambos pueblos hizo uno, pero ese pueblo se llama iglesia. Ese pueblo no se llama Israel, ese pueblo se llama iglesia. ¿Sí? Se llama la iglesia, no se llama Israel. Entonces, por lo tanto, la iglesia el Señor se la llevará. ¿Cuándo sucederá? Según las escrituras, sucede antes, escúcheme bien, antes de eh, antes de antes de que venga la gran tribulación. Y hace unos días di una conferencia, la cual voy a dejar por aquí arribita voy a dejar la conferencia, por aquí arribita la voy a dejar para que la vean, respondiéndole al hermano quiénes son esos que salen de la gran tribulación. Por aquí arribita se las voy a dejar, ¿listo? Para que la observen, respondiéndoles quiénes son esos que salen de la gran tribulación de Apocalipsis capítulo 7. Ahí se las voy a dejar. Y porque por allí he escuchado que algunos pastores dicen que la iglesia atraviesa la gran tribulación, va para la gran tribulación, lo cual es completamente antibíblico. No sería, pues, ya habiendo dado una conferencia sobre eso, volverla a dar. Pero aquí arribita se las voy a dejar. Por lo tanto, entonces podemos decir, en base a esto, que la interpretación que da el hermano de que que será quitado, dice que es el diablo, no puede ser. No puede ser porque el misterio de la iniquidad es por obra de Satanás. Entonces Satanás no puede ser quitado. Recuerde bien que el misterio de la iniquidad es por obra de Satanás. Dice aquel inicuo cuyo advenimiento, voy a colocarlo, voy a buscarlo, se los voy a dar el texto para que ustedes lo lean. Para que ustedes lo lean. Eso está en Apocalipsis. Recordemos que el diablo es un espíritu. Este inicuo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ¿cómo Satanás podrá quitarse del mismo? Mire, el verso 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Capítulo 2, estoy leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 y 10. Inicuo, es decir, el hijo de perdición, el hombre de pecado, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envió un poder engañoso para que no crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Con esto queda demostrado también que la iglesia no atraviesa la gran tribulación. Con esto queda demostrado que la iglesia no atraviesa la gran tribulación. Es inicuo, es por obra de Satanás. ¿Cómo Satanás se puede quitar a él mismo? El hermano dice que es Satanás, que el cual será quitado del cielo y enviado a la tierra. No, Satanás no se puede quitar. Está hablando del inicuo que está en acción aquí sobre la tierra. Ese misterio de la iniquidad está en acción aquí en la tierra. El mundo entero está bajo el maligno, dice la escritura. Por lo tanto, mis hermanos, ese inicuo viene por obra de Satanás. Satanás no puede ser quitado. El que va a ser quitado es la iglesia, el Espíritu de Dios en la iglesia, donde se mueve el Señor. Recuerden que el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ese es el que será quitado. El Espíritu que está en nosotros, en la iglesia, será llevado, será levantado. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga.